Nota de este narrador. En todas las épocas, entidades invisibles a los ojos humanos comunes se han manifestado por todas partes, produciendo fenómenos inexplicables por la ciencia que el ser humano había desenvolvido hasta ese momento. Muchos individuos, como algunos de los primitivos hebreos comandados por Moisés, han usado de esas manifestaciones por motivos fútiles y de provecho personal, que provoca mucho más mal que bien. Por eso su prohibición en aquel entonces. Estos últimos han causado la difamación y la incredulidad de este tipo de manifestaciones. Mas muchos investigadores de renombre han dado secuencia a estudios serios sobre estos fenómenos. De entre estos se destaca el erudito profesor investigador e influyente educador francés, Hippolyte Léon Denisard-Rivail, más conocido actualmente por el seudónimo de escritor sobre el tema de la espiritualidad, como Allan Kardec, quien, cuando comenzó a investigar estos fenómenos en 1855, tenía 50 años y ya había publicado un buen número de libros pedagógicos, desde aritmética, gramática hasta un plano para la mejoría de la instrucción pública, con su nombre de bautismo. De entre sus predecesores y contemporáneos que investigaron con seriedad este tema, se pueden citar, en mediados del siglo XIX, el naturalista inglés Alfred Russel Wallace, íntimo colaborador de Charles Darwin. Investigó los fenómenos de las mesas girantes tan de moda en la Europa de aquella época. Él afirmó que las comunicaciones con esas entidades, abre comillas, estaban totalmente comprobadas por la ciencia, tan bien como cualquier hecho probado por otras ciencias, cierra comillas. En el siglo XIX, doctor en filosofía y profesor investigador de la Academia de Leipzig de Alemania, el ruso Alejandro Aksakov, diplomático y consejero del zar ruso Alejandro III, se destacó en la investigación y análisis de fenómenos espirituales, publicando resultados en libros como Un caso de desmaterialización y animismo y espiritismo. En mediados del siglo XIX, el químico y físico inglés William Crookes estudió intensamente la materialización de entidades, cuyos detalles fueron publicados en 1874. En el siglo XIX, el médico cientista italiano Cesare Lombroso, considerado el padre de la moderna criminalística, estudió y publicó sobre hipnotismo y mediumnidad y sobre la comprobación de hechos espirituales. En los siglos XIX y XX, el médico y fisiologista francés Charles Richet, de renombre internacional, Premio Nobel de Medicina en 1913, estudió con mucha dedicación los hechos espirituales relacionados con obsesión. Creó la metapsíquica dividiendo la mediumnidad en fenómenos de efectos físicos y los de efectos psíquicos, publicando obras como 40 años de trabajos psíquicos y otras obras. Entre los siglos XIX y XX, el filósofo italiano Ernesto Bozzano, profesor de filosofía científica de la Universidad de Turín, se dedicó al estudio de la metafísica y de la metapsíquica, dejando una biblioteca de metapsíquica de las más ricas de Europa y del mundo. Uno de los mayores psiquiatras del siglo XIX, discípulo de Freud, Carl Gustav Jung, estudió la mediumnidad y afirmó en 1902, abre comillas, no hesito en declarar que tengo observado un número suficiente de tales fenómenos como para estar completamente convencido de su realidad, cierra comillas. En el siglo XX, Hernani Guimarães de Andrade, ingeniero e investigador brasileño, desenvolvió notables investigaciones sobre la obsesión y la transcomunicación instrumental. Las obras publicadas son consideradas de referencia por la seriedad y lucidez de las ideas desarrolladas. En el siglo XX, el investigador del Departamento de Medicina Psiquiátrica de la Universidad de Virginia, en Estados Unidos, Ian Stevenson, uno de los más importantes investigadores de la temática de las experiencias espirituales, estudió 2.600 casos de reencarnación, la mayoría en niños. Realizó sus investigaciones en varios países del mundo, publicando artículos y libros con los resultados.
Actualmente los doctores Bruce Grayson y Jim Tucker continúan con esas investigaciones. En mediados del siglo XX, la médica suiza naturalizada americana Elisabeth Kübler-Ross conoció el fenómeno de la muerte de cerca, publicando libros sobre el asunto y también sobre la experiencia cercana a la muerte, basándose en los casos clínicos que acompañó. Sus libros son una referencia sobre este tema. En el siglo XX, el indiano psicólogo, parapsicólogo, investigador científico, director del Departamento de Parapsicología de la Universidad de Rajasthan, India, Hemendra Nath Banerjee, inició una serie de investigaciones al respecto de diversos casos de niños que se recordaban de existencias anteriores, llegando a catalogar 3.000 casos, y publicó en 1979 un libro sobre 25 años de ese estudio. Otros investigadores de renombre que estudiaron esos fenómenos y manifestaciones son, en orden alfabética, Camille Flammarion, astrónomo francés; Gabriel Deland, notable espiritista francés; Henri Bergson, filósofo y escritor francés, premio Nobel de Literatura; James Hyssop, investigador psíquico y psicólogo americano; Johann Carl Friedrich Suena, astrofísico y astrónomo alemán; Joseph Banks Rein, botánico americano que estableció la parapsicología; Pierre Curie, físico francés, premio Nobel de Física; Theodore Flournoy, doctor psicólogo fisiologista y filósofo suizo; William McDougall, psicólogo e influyente escritor americano. Entre los citados, 3 fueron laureados con el premio Nobel. Estas son personas ilustres, personas reconocidas internacionalmente, que estudiaron con empeño esas manifestaciones. Esos hombres y mujeres jamás colocarían su autenticidad, su confiabilidad, su reputación, su fama y prestigio en duda, si no tuviesen certeza de lo que estaban afirmando, pues sabían que más tarde o más temprano todo eso sería comprobado. Mas fuera de ellas y en todas partes del mundo existieron y existen millares de personas, investigadores o no, que se dedicaron y se dedican a desvendar este mundo invisible, empleando una serie de métodos diferentes, y todos los días se ratifican las mismas pruebas y respuestas que recopilaremos adelante. Esos investigadores y estudios serios consiguieron desvendar los diversos motivos y propósitos de esos fenómenos, desde la simple perturbación propio de entidades impuras, poco evolucionadas, muchas veces burladoras y juguetonas, hasta entidades francamente malas o demonios, o como se quiera clasificar, hasta las manifestaciones inteligentes, superiores, evolucionadas, puras, santas, también como se quiera clasificar. Ahora, todos nuestros sentidos físicos son limitados. Nuestra visión, por ejemplo, es limitada a un intervalo bien pequeño de frecuencias e intensidades, entre 400 y 750 nanómetros, al cual damos el nombre de espectro visible, frecuencias de la orden de 10 a menos 7 metros. Cualquier onda electromagnética con longitud de onda fuera de este intervalo no es visible al ojo humano, y eso incluye un espectro invisible mucho mayor que el visible, como los rayos gamma, ondas de radio, radiación infrarroja, radiación ultravioleta. Todos los días nos comunicamos por voz e imagen por medio de aparatos que usan ondas electromagnéticas de frecuencias fuera del espectro visible y palpable, y no vemos y ni sabemos de dónde vienen y por dónde llegan esas señales, pero lo aceptamos como algo natural y normal por el simple hecho que estamos acostumbrados con su uso. Estas comunicaciones a veces también fallan, pues dependen de ciertas condiciones adecuadas, y de la misma forma sucede con los fenómenos espirituales. Mas en este último caso las condiciones necesarias son más raras y difíciles de darse, pues envuelven cuestiones de orden moral y una predisposición adecuada entre las entidades invisibles y especialmente entre los seres humanos. Por lo demás, no son experiencias de laboratorio que pueden ser repetidas a voluntad y en cualquier momento, pues envuelven seres, almas de este mundo material y del mundo que no captamos con nuestros sentidos físicos.
y de la misma forma para los otros sentidos, oído, olfato, paladar y tacto. Todos tienen sus capacidades bien demarcadas y limitadas. Entonces, solo por eso es que podemos decir que existe un mundo mucho mayor fuera de nuestro alcance, que no es posible captar con nuestros sentidos físicos ordinarios. Lo que ahora también sabemos es que en ese universo invisible existen entidades inteligentes y comunicantes, un mundo paralelo al nuestro de una densidad diferente al punto de no ser tangible para nuestros sentidos. Se sabe también, debido a las mismas manifestaciones, que existen entidades puras, buenas o superiores, y entidades impuras, primitivas, malas o inferiores, por así decir y clasificar de forma simple. Ahora, distinguir las entidades inferiores de las superiores es muy fácil, pues las entidades superiores usan de un lenguaje digno, noble, de la más alta moralidad, libre de cualquier pasión inferior. La más pura sabiduría les transparece de los consejos cuyo objetivo es siempre nuestro mejoramiento y el bien de la humanidad. Las entidades inferiores, al contrario, son inconsecuentes, muchas veces triviales y hasta groseras. La razón se rehúsa a admitir que provengan de la misma fuente. Tal diversidad de lenguaje solo se explica sino por la diversidad de las inteligencias que se manifiestan. Estos son efectos patentes que se producen fuera del círculo habitual de nuestras observaciones, que no ocurren misteriosamente, sino al contrario bajo la luz más clara que todos pueden ver y comprobar, que no constituye privilegio de un solo individuo y que millares de personas repiten todos los días. Esos efectos tienen necesariamente una causa, y del momento que revelan la acción de una inteligencia y de una voluntad propia, salen del dominio puramente físico. Muchas teorías fueron engendradas a este respecto. Es necesario otra narrativa para examinarlas y serán analizadas posteriormente, donde se podrá constatar que no son capaces de ofrecer una explicación para todos los hechos que se observan. Cabe por último decir que siempre existieron y todavía existen aquellos incrédulos de Platón que sin estudio previo y ni conocimiento de causa desacreditan, niegan y hasta ironizan de aquellos que se dan a la tarea de estudiar y validar estos fenómenos con el noble propósito de esclarecer y ayudar a la humanidad. Ahora, toda ciencia nueva necesita de leyes nuevas. Así como la mecánica cuántica no puede ser descrita por las leyes de Newton, así también la ciencia que estudia las manifestaciones espirituales no puede ser descrita totalmente por las otras ciencias, que a veces intentan emplear para negar los hechos espirituales. Es como si se intentase negar la mecánica cuántica usando las leyes de Newton. Un verdadero absurdo y falta de conocimiento de causa en lo que se intenta negar basado apenas en la propia incredulidad. Pues justamente se sabe que la mecánica cuántica se desarrolló por el mismo hecho de que la mecánica de Newton no puede explicar ciertos fenómenos. Finalmente, que siempre existieron y existen charlatanes e impostores que usan de trucos para imitar los verdaderos fenómenos con el propósito de sacar ventaja y lucro. Pero esos nunca consiguen engañar por mucho tiempo, y un análisis no muy riguroso es suficiente para desenmascararlos, como ha sucedido con muchos que se iniciaron en la tarea de estudiar estos fenómenos espirituales genuinos, que innegablemente fueron confirmados por todas partes, y que la difamación siempre hace parte de las almas insatisfechas con la propia inhabilidad para comprender las cosas con la profundidad que es necesaria. A todos estos incrédulos se aplican las palabras de Jesús: tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Fin de la nota de este narrador. Admitamos, entre tanto, la existencia de seres distintos a los humanos, puesto que tal es la explicación proporcionada por las inteligencias que se manifiestan, y veamos qué nos dicen. Todo lo que sigue de ahora en adelante fue transmitido por esas entidades invisibles, inteligentes y de moral elevada o superior. Introducción. Ítem 6. Los seres que de este modo se comunican se designan a sí mismos, conforme acabamos de decirlo, con el nombre de espíritus o genios,
y afirman haber pertenecido, algunos al menos, a hombres que vivieron en la tierra. Integran el mundo espiritual así como nosotros durante nuestra existencia constituimos el mundo corporal. Resumiremos a continuación en pocos párrafos los puntos más salientes de las ideas que ellos nos han transmitido a fin de responder con más facilidad a ciertas objeciones. Dios es eterno e inmutable, inmaterial y único, todopoderoso y soberanamente justo y bueno. Él creó el universo que comprende a todos los seres animados e inanimados, materiales e inmateriales. Los seres materiales forman el mundo visible y corporal, y los inmateriales el mundo invisible o espírita, esto es, de los espíritus. El mundo espírita es el normal y primitivo, eterno, preexistente y sobreviviente a todo. El mundo corporal es sólo secundario, podría dejar de existir o no haber existido jamás, sin alterar la esencia del mundo espírita. Los espíritus se revisten temporariamente de una envoltura material perecedera, cuya destrucción mediante la muerte los devuelve a la libertad. Entre las diversas especies de seres corporales ha escogido Dios a la raza humana para la encarnación de los espíritus que han llegado a cierto grado de desarrollo, y es esto lo que les confiere superioridad moral e intelectual sobre las demás. El alma es un espíritu encarnado, cuyo cuerpo no constituye más que la envoltura. Tres cosas hay en el hombre. Primera, el cuerpo o ser material, análogo al de los animales y animado por el mismo principio vital. Segunda, el alma o ser inmaterial, espíritu encarnado en el cuerpo. Tercera, el vínculo que une el alma con el cuerpo, principio intermediario entre la materia y el espíritu. Así pues, posee el hombre dos naturalezas. Por su cuerpo participa de la naturaleza de los animales, cuyos instintos tiene. Por su alma participa de la naturaleza de los espíritus. El vínculo o periespíritu que une a cuerpo y espíritu es una especie de envoltura semimaterial. La muerte acarrea la destrucción de la envoltura más grosera, el cuerpo. Pero el espíritu sigue conservando la segunda, el periespíritu, que constituye para él un cuerpo etéreo, invisible para nosotros en su estado normal, pero que puede tornarse accidentalmente visible e incluso tangible, según ocurre en el fenómeno de las apariciones o materializaciones. De manera que el espíritu no es en modo alguno un ser abstracto e indefinido, que sólo la mente puede concebir. Es un ser real y circunscrito, que en ciertos casos se vuelve perceptible para los sentidos de la vista, el oído y el tacto. Los espíritus pertenecen a diferentes clases y no son iguales, ni en poder, ni en inteligencia, ni en saber, ni en moralidad. Los de primer orden son los espíritus superiores, que se distinguen de los demás por su perfección, conocimientos y proximidad a Dios, por la pureza de sus sentimientos y su amor al bien. Son los ángeles o espíritus puros. Las otras clases se alejan cada vez más de dicha perfección. Los de los rangos inferiores son propensos a la mayoría de nuestras pasiones, odio y envidia, celos y orgullo, etc. Estos se complacen en el mal. Entre ellos los hay asimismo que no son ni muy buenos ni muy malos, más revoltosos y embrollones que ruines. La malicia y las inconsecuencias parece ser su dote. Son los duendes espíritus traviesos y frívolos. Los espíritus no pertenecen perpetuamente a un mismo orden. Todos evolucionan al pasar por los diversos grados de la jerarquía espírita. Tal mejoramiento se opera mediante encarnación, que es impuesta a unos como expiación y a otros como misión. La vida material constituye una prueba que deben sufrir repetidas veces hasta que hayan alcanzado la perfección absoluta. Es una especie de tamiz o de depuratorio del que salen más o menos purificados. Al dejar el cuerpo, el alma reingresa al mundo de los espíritus, de donde había salido, para retomar una nueva existencia material después de un lapso más o menos prolongado.
durante el cual ha permanecido en estado de espíritu errante. Puesto que el espíritu ha de pasar por diversas encarnaciones, de ello resulta que todos hemos tenido diferentes existencias y que tendremos todavía otras, más o menos perfeccionadas, ya sea en esta tierra o bien en otros mundos. La encarnación de los espíritus ocurre siempre en la especie humana. Sería erróneo creer que el alma o espíritu pueda encarnar en el cuerpo de un animal. Las diversas existencias corporales del espíritu son siempre progresivas y jamás retrógradas, pero la rapidez de su progreso depende de los esfuerzos que realice para alcanzar la perfección. Las cualidades del alma son las del espíritu que se haya encarnado. Así pues, el hombre de bien constituye la encarnación de un espíritu bueno, en tanto el hombre perverso es la de un espíritu impuro. El alma tenía su individualidad antes de haber encarnado y la conserva después de su separación del cuerpo. A su retorno al mundo de los espíritus, el alma encuentra ahí a cuantos conoció en la tierra y todas sus existencias anteriores se reproducen en su memoria con el recuerdo de todo el bien y todo el mal que ha hecho. El espíritu encarnado se halla bajo la influencia de la materia. El hombre que supera ese influjo mediante la elevación y la depuración de su alma se acerca a los buenos espíritus, con los cuales estará algún día. En cambio, el que se deja dominar por las pasiones viles y cifra todas sus alegrías en la satisfacción de los apetitos groseros, se acerca a los espíritus impuros, al dar preponderancia a la naturaleza animal. Los espíritus encarnados habitan los diferentes globos del universo. Los espíritus desencarnados o errantes no ocupan en modo alguno una región determinada o circunscrita. Están por doquiera en el espacio y a nuestro lado mismo, viéndonos y codeándose con nosotros sin cesar. Es toda una población invisible que en torno de nosotros se agita. Los espíritus ejercen sobre el mundo moral e incluso sobre el físico una acción incesante. Obran sobre la materia y el pensamiento y constituyen una de las potencias de la naturaleza, causa eficiente de una multitud de fenómenos, hasta hace poco inexplicados o explicados mal, y que sólo en el espiritismo encuentran una solución racional. Las relaciones de los espíritus con los hombres son constantes. Los espíritus buenos nos incitan al bien, sosteniéndonos en las pruebas a que nos somete la vida, y nos ayudan a soportarlas con valor y resignación. Por el contrario, los espíritus malos nos empujan al mal, se regocijan cuando nos ven sucumbir y parecernos a ellos. Las comunicaciones de los espíritus con los hombres son ocultas o manifiestas. Las ocultas se llevan a efecto mediante la buena o mala influencia que ejercen sobre nosotros sin que lo sepamos. A nosotros mismos cábenos discernir las buenas o malas inspiraciones. Las comunicaciones manifiestas tienen lugar por medio de la escritura, la palabra u otras manifestaciones materiales, casi siempre con la intervención de médiums que les sirven de instrumentos. Los espíritus se manifiestan en forma espontánea o por haber sido evocados. Se puede evocar a cualquier espíritu, tanto a los que animaron a hombres oscuros como a los de los personajes más ilustres, sea cual fuere la época en que hayan vivido en la tierra, y también los de nuestros parientes, amigos o enemigos, y obtener de ellos mediante comunicaciones escritas o verbales consejos, datos sobre su situación de ultratumba o lo que piensan a nuestro respecto, así como las revelaciones que se les permita hacernos. Los espíritus son atraídos en virtud de su simpatía por la naturaleza moral del ambiente en que se les evoca. Los espíritus superiores se complacen en las reuniones serias, en que predominan el amor al bien y el deseo sincero de instruirse y mejorar. Su presencia allí aleja a los espíritus inferiores, quienes por el contrario encuentran libre acceso y pueden obrar con plena libertad entre las personas frívolas, o que son guiadas solo por la curiosidad y en cualquier parte donde se encuentren malos instintos.
Lejos de obtener de ellos buenos consejos o informaciones útiles, solo se deben esperar de su parte futilezas, embustes, bromas de mal gusto o supercherías, y a menudo toman nombres venerables para inducir mejor a error. Distinguir los buenos de los malos espíritus es sobremanera fácil. El lenguaje de los espíritus superiores es siempre digno y noble, impregnado de la más alta moralidad, desprovisto de toda baja pasión. Sus consejos resuman la más pura sabiduría, teniendo siempre por objeto nuestro mejoramiento y el bien de la humanidad. El lenguaje de los espíritus inferiores, en cambio, es inconsecuente, muchas veces trivial y hasta grosero. Si es cierto que en ocasiones expresan cosas buenas y verdaderas, no lo es menos que en la mayoría de los casos las dicen falsas y absurdas, por malicia o ignorancia. Bromean con la credulidad y se divierten a expensas de los que les interrogan, halagando su vanidad y fomentando sus deseos con falaces esperanzas. En suma, las comunicaciones serias en la verdadera significación de la palabra tienen lugar solo en los centros igualmente serios, en los cuales sus miembros se hallan unidos por una comunión íntima de pensamientos con miras al bien. La moral de los espíritus superiores se resume, como la de Cristo, en esta máxima evangélica: hagamos a los demás lo que quisiéramos que los demás nos hiciesen a nosotros, esto es, hacer el bien y no el mal. En este principio encuentra el hombre la regla universal de conducta que puede guiarlo hasta en sus más insignificantes acciones. Los espíritus superiores nos enseñan que egoísmo, orgullo y sensualidad son pasiones que nos acercan a la naturaleza animal, ligándonos a la materia. Que el hombre que ya en la tierra se desligue de la materia por medio del desprecio hacia las futilezas mundanas y el amor al prójimo se acerca a la naturaleza espiritual. Que cada uno de nosotros debe hacerse útil según las facultades y recursos que Dios ha puesto en sus manos para probarnos. Que el fuerte y el poderoso deben su protección y apoyo al débil, porque aquel que abusa de su fuerza y de su poder, oprimiendo a sus semejantes, viola la ley de Dios. Nos enseñan, por último, que puesto que en el mundo de los espíritus nada puede ser ocultado, el hipócrita será desenmascarado y develadas todas sus torpezas, que la presencia inevitable y permanente de aquellos con quienes hayamos procedido mal constituye uno de los castigos que nos están reservados, y que a los estados de inferioridad y de superioridad de los espíritus corresponden penas y goces respectivamente, que nos son desconocidos en la tierra. Pero también nos enseña que no hay faltas irremisibles, que no pueden ser borradas mediante la expiación. El hombre encuentra el medio de hacerlo en las diversas existencias que le permiten adelantar conforme su deseo y sus esfuerzos por la senda del progreso y hacia la perfección que es su meta final. Este es el resumen de la doctrina espírita, tal como resulta de la enseñanza impartida por los espíritus superiores. Fin de la introducción del ítem 6. Conclusiones finales. 1. Todo indica que existe un universo, la mayor parte de las veces invisible o poco sensible a los sentidos comunes de la mayoría de las personas, como un mundo paralelo de un tipo de materia mucho menos densa que la nuestra, y que las almas humanas transitan entre estos dos mundos, cuando encarnadas y cuando desencarnadas, usando el término de Kardec. 2. Estos son los principales puntos de una doctrina que fue anunciada por los espíritus identificados como superiores y que fue adoptada por el espiritismo y los espiritistas. Fin de la narración.